Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa, Cita Previa. Hoy les vamos a hablar de las nuevas terapias y tecnologías con las que cuenta la unidad de rehabilitación del Hospital Recoletas, pero como cada miércoles estará también con nosotros Ana Maté para hablarnos y darnos consejos a todos aquellos que quieran perder algo de peso antes de verano en esa denominada Operación Bikini, y hablaremos también del ictus, que es la primera causa de mortalidad en la mujer. Hoy les vamos a hablar de otra especialidad del Hospital Recoletas, que es el servicio de rehabilitación, al que acuden muchas personas para recuperar una actividad de su cuerpo debido a que ha tenido una lesión, una enfermedad o un accidente. Para ello vamos a hablar con el médico rehabilitador del Hospital Recoletas, Manuel Blázquez. Muy buenas noches. Buenas noches, Verónica. Bueno, pues un servicio del que luego vamos a hablar de todas las novedades de terapias que hay, pero sí, lo primero, Manuel, ¿qué objetivos tiene la rehabilitación? ¿Cuáles son esas particularidades que hay? Yo creo que el objetivo fundamental es recuperar cuando se ha perdido una función o una actividad en un individuo. A lo mejor parte de esa actividad, pues tratarla de recuperar. Entonces tenemos una serie de métodos y técnicas para intentar recuperar y volverle a la actividad que hacía inicialmente. ¿Cuáles son, Manuel, las especialidades, sobre todo, son las pacientes, ¿no?, que remiten a este servicio? En general, casi el 100% de las especialidades requieren de nuestros servicios. El volumen de enfermos sí varía. Concretamente, en nuestro Hospital de Recoletas, uno de los servicios que más requiere de nuestros tratamientos es traumatología y el segundo, neurología. Pero después, respiratorio, cardíaco, en pediatría, hay muchos niños que nacen con tortícolis, espásticas de estar en el útero de la madre, vienen con ese cuello un poquito torcido, hay que relajárselo y se recuperan. Problemas de que esos niños pequeñitos no saben expectorar y hay que ayudarles a que echen las flemas. Prácticamente casi todos los servicios tienen alguna necesidad de nuestros servicios. De hecho, rehabilitación es un servicio central. Igual que radiología, laboratorio, pues rehabilitación en un hospital es un servicio central porque casi todos los servicios requieren alguna atención nuestra. Ahí estamos viendo imágenes, ¿no?, de este servicio. ¿Quiénes estáis detrás de él, Manuel? Pues el médico rehabilitador soy yo y luego hay bastantes fisioterapeutas en función también un poco del trabajo que hay. Hay periodos de tiempo que, además de la demanda del mismo hospital, hacemos listas de espera de seguridad social, entonces hay que aumentar el número de fisioterapeutas. Y en general las dos especialidades son el médico y los fisioterapeutas que están en el gimnasio. ¿Con qué terapias cuenta el Hospital de Recoletas? Prácticamente todas. Quizá a lo mejor no tenemos, porque no es frecuente, la hidroterapia, piscina y tal, no es útil, hace falta, requiere un espacio muy grande para haberlo tenido. Pero lo demás tiene absolutamente todas las técnicas. Son la cinesiterapia, que es la movilidad de los pacientes con la mano del fisioterapeuta. La electroterapia, que tenemos absolutamente todas las técnicas de electroterapia, y mecano, que esos ya son aparatos para que el paciente se ayude, autopasivos, escaleras, para que esas técnicas y esos métodos para recuperar las funciones. Pero sobre todo en cuanto a electroterapia tenemos todos, ultrasonido, iontoforesis, magneto, láser y últimamente la onda de choque, todo. Ondas de choque vamos a hablar, ¿no?, porque como bien dices, últimamente creo que es algo novedoso, ¿no?, para tratar lesiones, que se oye mucho. ¿Qué son las ondas de choque? Pues eso son unas ondas acústicas a alta frecuencia y tienen muchas funciones, ahora mismo se utilizan y además para muchas terapias. Es quizá la última técnica de electroterapia que salió al mercado.
o que se empezó a utilizar, se ha utilizado. Y produce una vibración. Y al principio, porque llevan escasos 8 años en el mercado, al principio la utilidad de ellos estaba muy limitada. Se pensaba que se utilizaban, es como la litotricia, en realidad el aparato es el mismo con el que utilizan los urólogos para deshacer los cálculos renales, pero a veces se tienen cálculos en una inserción tendinosa, muy frecuente es la del supraespinoso en los hombros, los trocánteres y en otras articulaciones también. Para eso es útil, para intentar deshacer la calcificación de esos tendones y que produce muchos dolores y limita la movilidad de esos brazos. Pero no es esa su única utilidad. Las tendinitis, las inflamaciones de un tendón que igual producen un dolor, incluso no dejan dormir al paciente por la noche, una indicación idónea es ella. Tiene muchas utilidades, poco a poco, pero si hay una sociedad, la SETOZ, que es la Sociedad Española de Tratamiento de Onda de Choque, yo soy socio y voy a todas sus reuniones y cada vez se están utilizando más y tienen mucha más utilidad. Luego, es que es una técnica cómoda, porque en lugar de estar haciendo ir al paciente 10 días seguidos, le valoras y vuelve a hacer otras 10 por esa tendinitis, esto es más o menos una sesión semanal. Y dura como 2 minutos. Viene, le das la onda de choque y se va. Si bien es verdad, hay que decir que son dolorosas. Esos 2 minutos son poco agradables. Pero dejar de aplicar la onda de choque, dejar de disparar y el dolor remite. Y se van sin el dolor. Pero esos 2 minutos sí son un poco desagradables. O sea que es una técnica dolorosa comparado con bueno, pues las otras terapias rehabilitadoras. No es ninguna corriente eléctrica. Es ruido, es un ultrasonidos, pero a una frecuencia que sí produce dolor esos 2 minutos. Dejar de disparar, dejar de doler, y es muy efectiva. Las fascitis plantares van fenomenal. Muchas técnicas, bueno, y las osteopatías dinámicas de pubis de los futbolistas que hasta ahora siempre pasaban por quirófano, es entretenida, hay que localizar el punto, es un poco dolorosa y la región del pubis es un poco incómodo, pero fenomenal. Un resultado de más del 90% se curan y desaparece el dolor con la onda de choque. ¿Y tiene alguna contraindicación? Bueno, empezó teniendo muchas los embarazos, todo tipo de cánceres, tal, y ahora mismo vengo del Congreso Nacional de Rehabilitación que ha sido en Gijón y ha habido unos talleres y unas mesas de onda de choque y incluso pacientes en fase de tumoración activa, siempre y cuando no lo apliques en la proximidad del tumor, en una articulación extrema, en un pie, pues incluso en una embarazada se puede utilizar perfectamente. Baja al principio por miedo, estaba muy protegido, había muchas más contraindicaciones. Ahora pues el cáncer, también si hay un marcapasos, en la proximidad del marcapasos, en materiales de osteosíntesis que tenga puesto el paciente, pues porque al ser una onda rebota, da en la zona y rebota, pero vamos, muy poquitas contraindicaciones tiene. O sea que abarca muchísimas patologías. Muchas patologías. Lo que empezó con poco, ahora se ha visto su eficacia y el éxito. Bueno, claro. A veces me da la impresión de que quizá como es una técnica nueva se está utilizando demasiado para todo. Porque ahora nos han contado allí, algunos compañeros están utilizando para el edema óseo o para el linfedema después de las mastectomías, esos edemas, pues también lo están empezando a utilizar. Eso está un poco en base de experimentación, pero se está utilizando para muchas cosas con buenos resultados. Claro, al final la rehabilitación, como todo, un paciente tiene que tener paciencia, ¿no? Que es lo que lleva, y esto, claro, en 2 minutos, una sesión de tan solo, bueno, alrededor de 2 minutos, una vez a la semana. Claro, y son entre 3 y 5 sesiones y está haciendo efecto entre 2 y 6 meses. O sea, el paciente a lo mejor se va y te dice, bueno, hemos terminado las sesiones, tengo dolor, vamos a ver. Y muchos de ellos yo les mando volver al mes y medio les vuelvo a citar, muchos no vienen, o si vienen y les pregunto, no, aquello se me curó, vengo ahora por esta otra patología. Desde luego los resultados muy buenos, con las ondas de choque en sus indicaciones muy buenas. Pues ondas de choque también, que aparte de todas esas terapias, ¿no?, que nos has comentado, Manuel, están en este servicio de rehabilitación del Hospital Recoletas, que hay que decir que con qué instalaciones contáis allí. Hay bueno, ahora mismo hay 2 gimnasios, uno en el sótano, que está muy accesible porque la rampa
los vehículos llegan a la misma puerta del gimnasio, con lo cual todos los que están disminuidos físicamente y vienen en ambulancia o en su coche, pues el acceso es directo ahí. Hay un gimnasio muy grande en esa planta, y luego en la cuarta planta ha habido que habilitar otro gimnasio porque había bastante volumen de enfermos, y tenemos cabinas con todo, no nos falta ninguna técnica ahora mismo, estamos muy contentos. Que por cierto, no solo el Hospital Recoletas cuenta, ¿no?, con este servicio, sino que también en la clínica Las Calzadas tenéis una sección de rehabilitación también, ¿no, Manuel? Rehabilitación en esa clínica, efectivamente. Pues no tenemos tiempo para más, pero muchísimas gracias pues por habernos detallado, ¿no?, más lo que es este servicio. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Y nos vamos, como siempre, con nuestro reportaje semanal con las clínicas de implante. Para la rehabilitación oral con implantes dentales normales existen múltiples posibilidades. Dos son las principales. Por un lado están los implantes dentales normales, que serán anclados en la zona del maxilar. Sin embargo, tienen un problema, que cuando ya hemos perdido todo el hueso maxilar, o por llevar una prótesis removible o por otro factor, tenemos que anclar unos implantes en la zona del pómulo, que son los implantes cigomáticos. Dentro de la implantología, nosotros estamos aplicando la navegación quirúrgica dentro de los implantes cigomáticos. La navegación quirúrgica con un equipo como este se basa fundamentalmente en un escáner preoperatorio del paciente con unos puntos de referencia. Estos puntos nos van a servir para saber la posición en todo momento del cráneo del paciente, y por otro lado en nuestro instrumental con otros puntos de referencia en los cuales la cámara de luz infrarroja nos los va a detectar, de tal manera que va a relacionar nuestro instrumento con el cráneo del paciente, y así podremos colocar implantes dentales normales, podremos resecar pues grandes quistes, podremos localizar perfectamente dónde está la fosa nasal, dónde está la órbita. Un instrumental de este tipo puede tener una precisión inferior a 1 milímetro. Entonces nos va a permitir posicionar ese implante en estructuras anatómicas más complejas sin dañar al paciente. Nos va a permitir ser mucho más exactos, mucho más precisos, que ese implante pueda tener más tasa de éxito, y sobre todo que la cirugía de implantes cigomáticos mejore. La particularidad de la técnica es que no solo vamos a trabajar con un navegador quirúrgico, sino que vamos a trabajar con un escáner intraoperatorio. Ese escáner intraoperatorio nos va a servir para saber en el momento de antes de la intervención dónde está posicionado el paciente, y además durante la intervención, en el caso que dudemos o que tengamos cualquier desplazamiento del navegador, podremos hacer un escáner intraoperatorio y también un escáner posoperatorio para asegurarnos que el paciente sale al 100% en las mejores condiciones. Lo bueno que tiene el sistema es que tiene una visualización, como veis, muy clara en 3 dimensiones, para así colocar el implante en la situación ósea, anatómica y funcional óptima. Con el software vamos a poder medir la densidad de hueso, vamos a poder medir la longitud de ese implante donde es mejor, haremos incisiones mínimas con despegamientos mínimos. Entonces, lo que antes producíamos mucha más inflamación y mucho más trauma al paciente, aquí no, porque nuestro instrumento va a ir exactamente a la posición diseñada, y de esa manera pues no vamos a forzar en la boca del paciente, y esto lo que va a generar es, vamos a hacer una cirugía más segura. Y también para el cirujano, quieras que no, pues son cirugías complejas en el cual estás cerca de la órbita y en el cual pues tienes que estar seguro de dónde estás, ¿no? La suerte que tenemos es que la navegación ya es una técnica con total evidencia científica en campos de la medicina mucho más complejos, como es la neurocirugía, ¿no? Y también en el campo de la cirugía maxilofacial y de otorrino, ¿no? Y desde luego nosotros creemos que este es un avance importante para la implantología. Con esta técnica, además de todo el campo asistencial, también evidentemente nos va a permitir realizar una labor docente a muchos odontólogos en técnicas más complejas, ¿no? Y de cómo las pueden abordar. Y bueno, eso es un poquito lo que queremos ir haciendo dentro de nuestros centros y dentro de la Universidad Alfonso X Marsal.
De manera general y muy específicamente dentro del mundo de la odontología, la relación con la empresa es muy importante, por no decir fundamental. Para nosotros contar con un profesional de la experiencia del doctor Zorcajo y las instalaciones que él tiene y donde él hace sus tratamientos, con un equipo de oftalmólogos, de otorrinos, con innovadores de neurocirugía, es un logro muy importante. Lo que queremos hacer es que los profesionales de La Milagrosa vengan a la universidad a hacer la formación teórica, a hacer las primeras visitas, a ver al paciente que acude a nuestras instalaciones y que luego sea en la clínica de La Milagrosa donde se realice el tratamiento clínico per se. La tecnología, como puede ser un neuronavegador de neurocirugía, posiblemente sea una tecnología muy específica de determinados centros hospitalarios en los que en poco tiempo se van a incorporar odontólogos, se van a incorporar especialistas en determinadas técnicas de restauración que tienen que conocer. Es decir, el alumno de un posgrado tiene que incorporarse al mercado laboral sabiendo y conociendo esa tecnología. Entonces, para nosotros es obligatorio formar a los alumnos en esa gran ciencia aplicada a la clínica que está en la calle. No podríamos permitirnos el lujo de no enseñarles lo que se van a encontrar en el mercado laboral. Y ya está aquí con nosotros nuestra dietista y colaboradora Ana Maté. Muy buenas noches, Ana. Buenas noches, Verónica, muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la llamada y famosa Operación Bikini, porque ya son muchos, que seguro que los que nos están viendo también están en ello, que comienzan, ¿no?, a cuidarse un poquito más de forma sana, siempre hay que decirlo, para perder algún kilo, de cara aquí que todavía queda tiempo, ¿no?, para perder kilos, de cara al verano. Claro, a ver, es algo que deberíamos hacer de forma anual. Yo creo que lo hemos comentado otras veces, pero bueno, pero que nunca es tarde para poder empezar. Lo único que hay que tener en cuenta es que las dietas milagro no existen, que hay mucha gente que se piensa que haciendo cualquier tipo de dieta milagro pues va a conseguir el objetivo, pero yo lo que recomiendo a la gente es que lo haga a través de una alimentación sana y equilibrada en la cual no elimine ningún grupo de alimentos, sobre todo el tema de los hidratos, que es lo que más se fomenta. Lo más importante si quieren conseguir un objetivo pues es acudir a un especialista que le haga un poco pues acorde a su ritmo de vida, a sus costumbres culinarias, etcétera, para poder conseguir ese objetivo, pero que no sea algo que consiga y que lo haga en un corto periodo o espacio de tiempo, sino que al final él genere un hábito de tal manera que lo acabe haciendo inconscientemente, que eso sería lo más factible de todo. A la semana, por ejemplo, ¿cuánto se puede perder, Ana? Pues a ver, no existe una tabla, una estadística en la cual nos indique que se tiene que bajar 1,5 kilos o 3 kilos, porque eso varía mucho dependiendo de cada persona, de su metabolismo, si tiene una patología o no, o simplemente la cantidad de kilos que tenga que perder. Está claro que no es lo mismo cuando una persona requiere una pérdida de 5 kilos que cuando una persona requiere una pérdida de 20 kilos. Muchas veces, por ejemplo, a nosotras nos preguntan en consulta, es que se baja mucho más rápido al principio y se baja más lento al final. Eso no es cierto, lo que pasa que si hacemos una comparación simplemente, que yo siempre lo digo con las rebajas, es igual que si tú vas a cualquier tipo de tienda y ves que está todo al 50%, no es lo mismo si tú te vas a coger un vestido que valga 100 euros que si te vas a coger un vestido que valga 50 euros. Claro que vas a obtener el 50%, pero un vestido de 100 se te quedan 50 y el de 50 se te quedan 25. Cuando tú tienes 20 kilos que bajar, está claro que el que bajes 5 kilos es igual que el que baje 1,5 kilos una persona que requiera 6 o 7 kilos para bajar. Entonces, que la gente no se obsesione de ello, porque cuando tú bajas a través de una alimentación sana y equilibrada, lo que hace tu metabolismo es dosificar esa grasa para que bajes de una forma saludable. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, de aquí a verano, pues para alguien que quiera perder no 20 kilos, claro, sino 2 kilos, ¿no?, o 3 kilos. ¿Qué tipo de alimentación tiene que seguir? Pues lo primero es modificar los hábitos. La mayoría de las personas que quieren perder X kilos, ya sean 2 o 5, nunca hacen 5 comidas. 5 comidas lo que va a hacer es acelerar el metabolismo y aumentar el gasto energético basal. Y yo creo que lo hemos dicho muchas veces, por tanto es muy importante realizar las 5 comidas. Es muy bueno abusar de la verdura, pero no hay que olvidar que de forma semanal hay que meter arroz, pasta y legumbre. No significa que nos hagamos unos garbanzos con chorizo, sino pues que hagamos esa legumbre en ensalada o que la hagamos con unas verduras salteadas. Nunca abusar del aceite a la hora de elaborar o condimentar los alimentos, utilizar fruta de temporada. Y a mí me parece muy importante el tema, y es de una manera en la que también se consigue esa pérdida de peso, el respetar 3 horas y media entre una ingesta y otra, el no decir, sabes, hoy como a la 1 y mañana como a las 5, sino pautarte unos pequeños horarios, el tener un descanso adecuado, el beber abundante agua,
agua, por lo menos el litro y medio, y el realizar ejercicio físico. Cada uno en la medida de lo que pueda. O sea, hay gente que no está habituada, simplemente sería salir a caminar, pero por lo menos 1 hora al día, aumentando su ritmo cardíaco, y las personas que estén habituadas, pues aumentar la intensidad, y si hacen ejercicio aeróbico, pues hacer que pase de los 30 a 35 minutos, porque es una manera que nos aseguramos que nuestro metabolismo no solo va a utilizar el glucógeno como energía, la reserva que hay en el músculo, sino que va a utilizar esa grasa como energía, pero tenemos que pasar de los 30 a 35 minutos de esa actividad física. Que no significa que, como dice Ana, tengamos que ir al gimnasio, sino con caminar, que es muy bueno. Eso es. Es más que suficiente, además. Eso, esas personas que no están habituadas, no es decirles, no, es que tienes que empezar a hacer ejercicio físico, o a lo mejor ni siquiera les gusta. O sea, no es algo que tú tengas que coger y al final lo tengas que acabar aborreciendo, sino, bueno, el salir a caminar, si te parece algo aburrido, intenta hacerlo en compañía, pero hacerlo 1 hora al día y en un ritmo pues un poco rapidito, en el cual tú veas pues que a veces que te sofocas un poco y que el ritmo cardíaco pues le tienes elevado. ¿Qué hay que limitar o eliminar directamente? Pues yo eliminaría lo que es el alcohol, las bebidas carbonatadas o las bebidas energizantes, lo que es pues los dulces o todo lo que es tema de repostería, chocolates, etcétera, y lo que son los alimentos procesados y ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados no son alimentos, son preparados industriales que son comestibles, pero se consideran insanos, y además lo que hacen es como fomentarnos esa sensación de hambre, pero de una forma artificial. Entonces yo todo eso lo eliminaría, no es que lo limitaría, lo eliminaría directamente. Pues son algunos consejos que podríamos estar muchísimo más, que por cierto, claro, hay gente que dice, operación bikini, pero luego en verano no se mantiene eso, claro. Pues luego a lo mejor se cogen más kilos, por cierto, de los que has podido adelgazar en estos meses, ¿no? Eso es, y más lo haces a través de lo que te he dicho de las dietas milagros, y lo haces a través de que tú quieras corregir un poco tu alimentación, que la gente no lo vea como dieta, sino como una reeducación alimentaria para generar unos hábitos, y que al final eso pues lo acabas haciendo en tu día a día porque te encuentras a gusto contigo mismo. Pues Ana, un placer como siempre tenerte con nosotros, gracias. Muchas gracias a ti, Vero. Y vamos a ver una noticia. Ya está disponible un nuevo tratamiento para un tipo de cáncer de pulmón del que se diagnostican unos 400 casos al año, de 50 años o incluso menos. Este tratamiento ha demostrado un 90% de eficacia en las pruebas y consigue además duplicar la esperanza de vida frente a otros tratamientos anteriores. Vamos a verlo. El Ministerio de Sanidad ha dado luz verde a un nuevo tratamiento para el cáncer de pulmón no microcítico avanzado ALK positivo. Alecensa ha demostrado una superioridad comparado a crizotinib con una supervivencia libre de progresión, una mediana de supervivencia libre de progresión de 25,7 meses versus 10,4 meses. Se trata de un inhibidor muy activo frente a una de las peores consecuencias de este tipo de cáncer, la metástasis cerebral. Son pacientes que al diagnóstico presentan en muchas ocasiones derrame pericárdico, afectación del pericardio y pleural, y también tienen afectación cerebral en el 20-25% de todos los pacientes al diagnóstico. Alectinib se administra de forma oral y consigue elevar la esperanza de vida de estos pacientes de los 11 meses hasta los 5 o 6 años. Se operan los 6 años porque estos tratamientos cronifican de algún modo la enfermedad, y una vez que dejan de ser efectivos, tenemos otro tratamiento que le vuelve a controlar la enfermedad a otro espacio, etcétera, etcétera, y es de esperar que quizás en los siguientes años tengamos algunos nuevos. Este tipo de cáncer representa en torno a un 4% de los cánceres de pulmón, lo que significa que cada año se pueden llegar a diagnosticar entre 400 y 500 casos de este cáncer ALK positivo. La unidad de neurología del Hospital Universitario de Burgos atiende 100 casos anuales más de ictus de los que atendía hace 10 años. Su causa es sobre todo el envejecimiento de la población. Hay que decir que el ictus es la primera causa de mortalidad en la mujer. Detectarlo a tiempo es importante para tener menos secuelas físicas. El asma es una patología respiratoria de carácter inmunológico. En los últimos años se ha registrado un aumento en su incidencia. La predisposición genética es uno de los factores que influyen en su aparición. Unos son los genéticos, sobre los que se imbrican factores o desencadenantes ambientales, y probablemente estos últimos sean los que condicionen un aumento de la prevalencia del asma. Luego es una enfermedad crónica, cada vez vivimos más, con lo cual cada vez somos más los pacientes asmáticos. La tos, así como sensación de dolor u opresión en el pecho, son algunos de los signos que pueden alertar a una persona para acudir al especialista. Una tos
seca que predomina por la noche, que en muchas ocasiones se acompaña de pitidos. Esos pitidos con la respiración sí que orientan bastante al asma. A veces se acompaña de expectoración, que característicamente es dificultosa, escasa, pero que se acompaña de mucha tos para poder eliminarla. No tiene cura, pero sus síntomas se pueden controlar con medicación a través de inhaladores. Los profesionales insisten en la importancia del buen uso de este dispositivo, aunque entre el 50 y 70% de las personas afectadas no cumplen con el tratamiento. Son los propios médicos los que facilitan la información al paciente. Hay que darle planes por escrito para que distinga bien cuál es la medicación de mantenimiento que hay que tomar a diario de la medicación que llamamos de alivio o de rescate cuando las cosas se empeoran. Mantener lo que llamamos la adherencia, mantener el tratamiento independientemente de la situación clínica, porque de esta manera se puede lograr el objetivo, que es que uno no tenga síntomas, que necesite poca medicación, que no falte al trabajo, que no falte al colegio por el asma porque esté muy bien y que no tenga limitación en la actividad física, incluso el deporte. Síntomas que se reducen además aprendiendo a reconocer una crisis y evitando el tabaco. Lograr controlar el asma supone disfrutar hoy en día de una buena calidad de vida. Pues ahora sí, nos despedimos. Más salud, como ya saben, la próxima semana aquí en La 8 Burgos. Gracias por acompañarnos. Chao.